Bueno, muy buenos días para todos. Hoy comenzamos el día con bastantes tensiones a nivel internacional, tanto de los temas de los que ya teníamos referencia, es decir, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, como nuevos acontecimientos en Medio Oriente, sobre todo también en Europa, pues acontecimientos de los que no teníamos, digamos, rastro y que en este momento de tiempo pues se convierten en novedad y hacen que los mercados y los activos reaccionen pues precisamente a los mismos. Entonces comenzamos el día conociendo que en Estados Unidos pues la escalada de acciones contra China y sus compañías continúa. Entonces lo que supimos hoy es que por mandato del presidente Donald Trump se han impuesto nuevas sanciones a la empresa Huawei, que todos sabemos que después de Samsung se ha convertido en la segunda, bueno, y digamos que Samsung y Apple se ha convertido en la segunda, tercera, entonces, compañía de celulares, sobre todo, pues de tecnología, pero sobre todo de celulares, pues más grande del planeta. Y entonces en este momento, digamos, las declaraciones del señor Trump en cuanto a esta empresa es que se han dedicado a robar tecnología y que fuera de eso están utilizando sus aparatos como dispositivos o mecanismos para ejercer espionaje sobre Estados Unidos y sobre las personas que los poseen. Entonces, con lo que hoy sabemos es que se han impuesto sanciones a Huawei que le impiden o le restringen el acceso al mercado norteamericano y sobre todo a aquellos venden componentes importantes. Entonces estamos hablando, por ejemplo, que ofrecen chips para estos aparatos como Qualcomm o como Micron Technology. Entonces hoy, digamos que las tensiones vuelven a escalar después de que ayer, antier y a principio de semana habíamos tenido una cierta calma tras las declaraciones chinas de que efectivamente se había dado un paso hacia el camino del diálogo y que efectivamente entonces Trump sale a contarnos a principio de semana que está contento porque espera que las nuevas reuniones y los nuevos encuentros produzcan resultados positivos. Sin embargo, pues hoy, cuarto día de la semana, 2 días, 3 días después de esos anuncios, pues sabemos o conocemos estas nuevas sanciones de Estados Unidos, ya no solamente al país, es decir, a China, sino que pues en este momento lo está haciendo sobre una empresa de las más importantes del gigante asiático. También tenemos actualización de temas del Brexit. Básicamente la libra cae a niveles por debajo del 1.30, estamos en 1,2821, pues se ha seguido moviendo hacia abajo. Y básicamente las noticias son las mismas, solo que pues en la medida en que avanzaban los días se espera otro tipo de resultado. Pero ¿cuáles son esas noticias? Pues que el Partido Laborista le comunicó a Theresa May nuevamente que no va a apoyar ningún acuerdo, ni siquiera si se hace una nueva revisión con los líderes de la Unión Europea, porque de eso tuvimos noticias a principios de semana, y es que la señora Theresa May había estado en conversaciones y reuniones, sobre todo con líderes de la Unión Europea, para modificar de cierta manera, con el lenguaje, las cláusulas, sobre todo políticas, que obligaban a los dos bandos, una vez se separaran, a llevar a cabo acciones o a tomar medidas para que las relaciones continuaran de cierta manera estables. Sin embargo, pues el Partido Laborista vuelve y le comunica a Theresa May que no va a apoyar ningún acuerdo, así esté renegociado, y que solamente si se lleva a cabo un nuevo referendo, que eso ya lo habíamos hablado, entonces existen 3 posibilidades: quedarse o no quedarse, y adentro de no quedarse, pues irse sin acuerdo. Básicamente esas son las 3 preguntas o las 3 opciones que el Partido Laborista quisiera incluir en el nuevo referendo. Pero, dada la negativa de la señora Theresa May y el Partido Conservador, o digamos los reacios que se encuentran a llevar a cabo un nuevo referéndum, pues entonces las tensiones suben debido a que el riesgo de que se lleve a cabo un Brexit sin acuerdo pues vuelve y aumenta y genera tensiones en los mercados, sobre todo en los europeos, puntualmente
pues en los mercados, en el mercado del Reino Unido. Finalmente tenemos noticias de Medio Oriente. Las tensiones por las sanciones a Irán y el contexto, entre comillas, o podríamos llamarlo sociocultural, en el que están en este momento, han hecho que los precios del crudo hoy amanezcan al alza. Y es que pues no solamente está afectando, digamos, a la población local, sino que en este caso tuvimos noticias esta mañana de que Estados Unidos ha retirado o ha enviado una comisión para que se retire a todos los miembros de la embajada o de su embajada en Bagdad debido a amenazas o tensiones entre ellos y entre, digamos, Irak en este caso, por amenazas de Irán, amenazas bélicas y una cierta tensión bélica en este momento. Entonces pues Estados Unidos manda a retirar a los miembros de su embajada en Bagdad. Entonces eso le ha imprimido digamos una fuerza adicional al movimiento de recuperación que habíamos observado en los últimos 2 días en el crudo. A nivel local, ayer tuvimos noticias del Producto Interno Bruto. Crecimos a una tasa anual, es decir, primer trimestre del 2019 contra el primer trimestre del 2018, una tasa anualizada del 2,8%, básicamente impulsada por los rubros de gasto gubernamental, actividades financieras y de cierta manera la actividad comercial, que ha venido recuperándose sobre todo en los últimos 2 meses. No obstante, cuando se revisan las cifras trimestrales, el crecimiento fue nulo. Entonces, básicamente, el crecimiento del primer trimestre del 2019, comparado con la actividad económica del cuarto trimestre del 2018, arroja un estancamiento en 0,0%. Básicamente por decrecimientos o estancamientos en industria, comercio, gasto gubernamental. Entonces ustedes se preguntarán por qué, si anualizados crecemos por gasto gubernamental, trimestralmente no lo hacemos. Pues porque comparando el primer trimestre del 2019 contra el del 2018, el gasto evidentemente es más alto. Sin embargo, cuando se hace una comparación entre el cuarto y el primero, básicamente no hubo cambio y existe o existió un leve descenso del mismo. Entonces es por eso que trimestralmente la cifra es distinta y los rubros son distintos. Entonces pues nada, salió por debajo de las expectativas del mercado. La media estaba en 3,07%, el mínimo sí estaba muy abajo, estaba casi en un 2,1%, y el más alto se encontraba en un 3,6%. El Banco de la República estaba esperando un 3,2% y nosotros en ADCAP estábamos esperando un dato que por lo menos estuviera por encima del 3%. Sin embargo, pues evidentemente sorprende a la mayoría de los agentes del mercado y sale en 2,8%. Yo creo que esa es una buena actualización, tanto económica como política. Bueno, en temas de mercado, pues arrancamos con el petróleo arriba, WTI 62,84, el Brent 72,73, ambos subiendo alrededor del 1,30%. De nuevo, muy en línea con las tensiones que se están viviendo en Medio Oriente. Tenemos los futuros de Dow Jones, S&P y Nasdaq subiendo, 0,34 para el Dow Jones, 0,27 para el S&P 500, 0,01% para el Nasdaq. Tenemos pues el peso colombiano reaccionando a los últimos movimientos del petróleo. Ayer, por técnicos, la cifra llegó al piso del canal alcista en el que se encuentra, y pues uno podría esperar que en la medida en que siga descendiendo y esté por debajo de los 3.285, 3.280, pues la tendencia podría continuar hacia la baja, una vez que por técnicos, pues se rompa ese canal alcista en el que viene moviéndose o comportándose el precio de la divisa. Entonces, pues así empezamos el día de hoy. El Colcap, vamos a arrancar por encima de los
1.500 puntos, estamos en 1.501,55. Y las perspectivas, en la medida en que las pensiones sigan elevándose y el refugio, digamos, sean los países desarrollados, estamos hablando concretamente del caso, por ejemplo, de Estados Unidos y de los treasuries que llegan a niveles bajos, no vistos desde 2017, pues uno podría esperar que el comportamiento ya sea más puntual y de acuerdo a noticias que se vayan generando y que se vayan conociendo de cada una de las empresas. Que tengan un muy buen día.